Gracias, presidente. Bueno, desde Cabildo Abierto vamos a votar afirmativamente esta rendición de cuentas. En términos generales estamos conformes con esta rendición y compartimos todo lo expresado en el informe en mayoría. Queremos resaltar los cumplimientos de las metas fiscales, apoyamos cuidar las finanzas públicas, porque si cuidamos las finanzas públicas tendremos más recursos para una mejor distribución en beneficio de todos los uruguayos. Cuando se empezó a delinear esta rendición de cuentas y mantuvimos las primeras reuniones de trabajo dentro del oficialismo, se nos hizo saber desde el Ejecutivo que esta rendición estaría enfocada en algunos ejes fundamentales: educación, ciencia, salud, tecnología e innovación y recuperación salarial. Para nosotros hay un antes y un después en esta rendición, que es el acuerdo firmado con COFE hasta el 2025, donde se comprenden los ajustes salariales y la recuperación de los mismos. Ese acuerdo trajo mucha tranquilidad al tratado de la rendición, tranquilidad interna y tranquilidad externa, y es algo que tenemos que valorar y destacar. No se subieron impuestos en esta rendición, a pesar de la situación compleja por la pandemia. Más adelante vamos a dar algún detalle en cuanto a los impuestos y una pequeña diferencia que nosotros tenemos. Para hacer un análisis profundo de esta rendición de cuentas con sentido común, con memoria, no nos podemos olvidar de todo lo sucedido en el 2021. La llegada de las primeras vacunas en febrero, el plan de vacunación, a diferencia de muchos países, podríamos decir que el plan de vacunación en Uruguay fue de los mejores del mundo sin dudas. Hacemos un lugar, claro que sí, para lamentar las pérdidas de familiares, amigos y allegados por el COVID. Pero tenemos que reconocer que el plan funcionó y fue clave para reducir el número de contagios, evitar olas de contagios que se daban en otras partes del mundo. Ese plan de vacunación también fue clave para el rápido retiro de las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a los cuidados, al cuidado de la economía, de la salud, de la educación. Uruguay nuevamente estuvo en los principales portales del mundo, esta vez siendo destacado por el buen manejo de la pandemia y su plan de vacunación. Uruguay hoy es el segundo país en Latinoamérica, después de Chile, en cantidad de dosis de refuerzo, dejando en claro que no es obligatoria. En Uruguay no hay falta de dosis, no hay falta de vacunatorios, no hay falta de nada para seguir atendiendo la pandemia del COVID. Aún con todo esto, no debemos olvidarnos de los avances de la pandemia y la aparición de nuevas cepas, como la Delta y la Omicron, perjudicando en forma escalonada a distintos países en distintos momentos del año. Gracias a las vacunas, esas nuevas cepas no tuvieron efectos negativos en Uruguay. En definitiva, las vacunas sí salvaron vidas y Uruguay hizo un gran trabajo. Claramente sabíamos que los reclamos económicos iban a llegar para lograr restituir las fuentes laborales que la pandemia había afectado. Compartimos los reclamos e hicimos propuestas, principalmente buscando alivios fiscales y poniendo arriba de la mesa la discusión de una reforma tributaria para que de una vez por todas en Uruguay haya justicia recaudadora. Cuando la economía en el mundo empezaba a traccionar, algo que no estaba en los planes, por lo menos de los efectos negativos que esto causaría tan rápidamente, se desata el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos claro que estamos hablando de la rendición de cuentas 2021, pero como sabemos que esto va a estar en la discusión y que estos temas se van a plantear, es bueno tenerlo arriba de la mesa. Debido a este conflicto, la incertidumbre vuelve a llegar a la población mundial, a los precios se complejizan los precios de los fletes, las trabas en el sistema de transferencias bancarias internacionales desde Rusia, la traba de pagos por SWIFT, sin entrar en detalles, que por ahí son discusión para otro momento, no se puede desconocer a nivel mundial lo que ha significado este conflicto, distorsionando completamente el mercado de petróleo, gas natural, granos y fertilizantes. A pesar de todo, Uruguay tuvo crecimiento en el PBI en el 2021, con creación de puestos de trabajo por encima de los 50.000, que casi llegan a ser los que se perdieron en 2020 por la pandemia. Queremos resaltar también la disminución de la pobreza en 2021, en comparación con 2020,
35.000 personas menos en situación de pobreza en Uruguay. Claramente esto tiene que ver con la gestión de gobierno, porque acá no hay factores externos y los que hay tienen que ver con las llegadas de capitales que eligieron a Uruguay para vivir e invertir porque veían y siguen viendo un país seguro, con la pandemia controlada, sin vacunas VIP, sin dólar paralelo, sin conflictos sindicales desmedidos o descontrolados, con libre circulación, que fue una de las mejoras que trajo la LUC a este país, con reglas claras en ocupaciones, paros, en definitiva, con un Estado presente y que da garantías. Ningún extranjero hoy que venga a invertir a Uruguay se puede llevar una sorpresa negativa de este país. También en esto tengo que resaltar el trabajo que hacen los gobiernos departamentales, porque no todo sale del gobierno nacional. Los gobiernos departamentales, no importa el color, han logrado importantes inversiones por un trabajo serio que traspasa la bandera política y que también contribuyeron a la mejora en el crecimiento de puestos de trabajo en el 2021. La creación de puestos de trabajo se dieron, se dan y se darán de distintas políticas coordinadas entre los actores del Estado. Queremos resaltar también en esta rendición de cuentas 2021 los planes de vivienda acordados con innovadoras fuentes de financiamiento perdurables en el tiempo, para que sí de una buena vez se logre llegar a un plan de eliminación de asentamientos. Este gobierno se encontró en Uruguay que había más de 200.000 personas viviendo en condiciones indignas, más de 600 asentamientos en todo el país. No había un plan y tampoco había estrategia. Este gobierno diseñó una herramienta que trajo críticas de varios lados, pero ninguna pudo rebatir la solidez de lo que se persigue, eliminar esa triste realidad de tantos uruguayos que llevará muchos años, lo sabemos. Pero acá lo que importa es dejar en funcionamiento un plan de erradicación de asentamientos que traspase los gobiernos y que no pare nunca hasta llegar a la solución final. Solo había un camino, encontrar una fuente de financiamiento que no fuese cortoplacista. Se creó el Plan Avanzar, diseñado para dar soluciones a las personas que viven en asentamientos irregulares. Un plan que viene trabajando en coordinación con todos los gobiernos departamentales simultáneamente en todo el país. El programa Entre Todos, una transformación reclamada durante muchos años, poder cambiar el pago del alquiler por el pago de una cuota, es sin duda de las principales soluciones en materia de vivienda definitiva. ¿Cuántos uruguayos alquilando por no poder acceder a créditos hipotecarios acordes a sus ingresos? Este es un programa específico para entender esas situaciones y dar soluciones concretas. En 2021 se finalizaron 2.767 soluciones habitacionales, 385 más que en el año 2020. Se finalizaron por plan de mejoramiento de barrio 373 hogares y se llega en 2021 a la intervención en 11 asentamientos, más de 2.100 hogares. En 2021 el Plan Avanzar logró recursos adicionales por 240 millones de dólares, duplicando las asignaciones presupuestales quinquenales de los últimos periodos. Esto fue entregado y demostrado con datos exactos en la exposición de motivos de esta rendición. En cuanto a los logros a destacar de esta rendición, el aumento adicional de los funcionarios del Ministerio del Interior, destacando a los policías de los escalafones más bajos, que quedarán con un salario nominal de casi 50.000 pesos. El aumento adicional para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, más de un 10% de aumento para los salarios más bajos. Recordemos que son los salarios más sumergidos de la administración pública. Además de eso, el pago por nocturnidad, algo jamás pensado que se podía dar y se da en esta administración después de mucho diálogo y negociación interna en el oficialismo, tenemos que resaltarlo. Cabildo Abierto viene planteando un tema sensible desde la campaña, que es el endeudamiento de muchos uruguayos. Más de 1 millón de uruguayos en el clearing, más de 600.000 en categoría de incobrables por Banco Central. En esta rendición propusimos crear el registro de operadores de recupero para poner un control, un límite a quienes se dedican a llamar para cobrar las deudas en forma desmedida, amenazante, descontrolada. Con esto no es que querramos impedir el legítimo reclamo por una deuda,
pero sí hay que poner en igualdad de condiciones a quienes llaman a los deudores para que todas las partes tengan garantía y la información debida. Por eso resaltamos el acuerdo entre el oficialismo, un artículo que le da al Banco Central la potestad de pedir a las empresas e instituciones reguladas cuáles son sus mecanismos de recupero y de ahí en más el Banco Central podrá regular el protocolo de dicha actividad. Se crea en esta rendición el Fondo de Vivienda para el personal del Ministerio de Defensa. Esto da la posibilidad a todos esos soldados que lamentablemente muchos viven en asentamientos que puedan llegar a tener su casa propia. Este aditivo se presentó en comisión, tendrá que tener algunas modificaciones en la redacción, pero se aprobará y se empezará a trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ministerio de Defensa. Queremos resaltar dos campañas que se van a llevar adelante a pedido de Cabildo Abierto. Una de ellas, para que se concientice sobre una triste realidad que vive el Uruguay, que es el ahogamiento infantil, principal causa de muerte de niños de 0 a 5 años y la segunda de 5 a 15 años. Cada verano vemos tristes noticias sobre esto y reconocemos a legisladores que han trabajado en periodos pasados en un proyecto para atender esta realidad, a la diputada Lustenberg y a quien era diputado, presidente de NAU, se me fue el nombre. Pablo Audala, perdón. También logramos rubros para una campaña de prevención y cuidado para el diabetes. En Uruguay hay más de 300.000 personas que sufren esta enfermedad. Apoyamos el incremento de 50 millones de pesos para la Junta Nacional de Drogas. Hemos visto a su presidente decir una y otra vez que no puede cumplir con la ley 19.172, artículo 12, por falta de rubros para llevar adelante la campaña educativa y publicitaria de difusión y concientización para la población por los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas. Seguiremos bien de cerca que se cumpla la ley. Ahora la Junta de Drogas tiene dinero para cumplir la ley. Costó muchos años, pero por fin el dinero llegó. Votaron la ley, la aplicaron, una ley que no le asignaron dinero nunca y que no la podían cumplir. Nos queda seguir insistiendo con la reforma tributaria. En la exposición de motivos de esta rendición de cuentas, vemos que bajo el régimen de la COMAP se presentaron proyectos por 3.800 millones de dólares. Ahí hay exoneraciones que a nuestro entender se tienen que revisar. No es nuevo este planteo de Cabildo Abierto. En términos generales, entendemos que es una buena rendición de cuentas y en cuanto hablábamos al no subir impuestos, hubo algo que quedó en una de las visitas a la comisión, justamente por la Junta de Drogas, donde nos contaba que el control de los clubes canábicos en Uruguay le cuesta a todos los uruguayos $250.000 al año. Tal vez en una rendición de cuentas es muy poco dinero, pero nosotros entendemos que es mucho dinero para lo que se lleva este control de los clubes canábicos. Nosotros propusimos ponerle IVA a la marihuana para que se puedan costear este tipo de emprendimientos o que de alguna forma los clubes canábicos paguen algún tipo de tasa, porque no compartimos que todos los uruguayos que estamos muy lejos de la marihuana vayan nuestros impuestos para que esos, no sé ni cómo llamarlo, no paguen nada, ningún impuesto y que le termine costando este dinero a los uruguayos. Es todo, presidente. Volvemos a repetir que en términos generales estamos conformes con esta rendición y que la vamos a votar afirmativamente. Gracias.